buenas, Luis, bienvenido a Publisher Weekly Español. Muy buenas tardes. Bueno, prueba tu libro que el amor está por encima de las clases sociales y... Intento que sea así, sí. En el libro claramente triunfa el amor, como no puede ser de otra manera. Luis, es tu segundo libro. El Sí. primero una biografía breve contextualizada en la Guerra Civil. Sí. Y ahora te pasas a la ficción histórica, que es mucho más complicado. Sí. ¿Cómo ha sido ese salto? Mira, Mi querida España, que es una biografía, como decías, de los 3 años de Guerra Civil, vista por los ojos de un niño de 14 años, era una deuda familiar que yo tenía, porque en definitiva se trataba de la biografía de mi padre, ¿no? Su vivencia durante la Guerra Civil. Él quedó durante los 3 años fuera de su casa y apartado de su familia, recorriendo por el país y viviendo como podían, y haciéndose un nombre en ese recorrido. Pero realmente donde yo me siento cómodo es en la ficción. Escribí esa biografía, como te decía, por deuda familiar y histórica de alguna manera, ¿no? Que está tan de moda de hablar de la deuda histórica y de la memoria histórica. Pero yo me siento cómodo escribiendo ficción. Siempre he escrito ficción desde muy pequeño, y una cosa es escribir y otra publicar, y cuando me he puesto a escribir de nuevo, pues he escrito ficción. Y Luis, ¿de qué va Un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI? Pues mira, es un thriller político con gotitas de un poco de todo. Tiene ficción, tiene aventuras, tiene mucha acción, y este thriller está envuelto en un envoltorio de caramelo, que es una historia de amor juvenil entre una princesa y un plebeyo, en definitiva, ¿no? Como señala el título, para quitar un poquito, para calmar un poquito de la acidez con que puedo contar esa historia política, ese thriller político. ¿Y de dónde surge la idea para una historia tan concreta? Primero, en la actualidad política de nuestro país, no vamos a decir otra cosa, aunque obviamente los personajes son ficticios, pero la realidad política de nuestro país, el deterioro sociopolítico de nuestro país, hizo que pensase en escribir algo relacionado con lo que yo veía, como yo veía la evolución histórica de la contemporánea de nuestro país, la realidad política en la que estábamos, hacia dónde podíamos ir en esta realidad. Y luego, obviamente, una vez puesto ese escenario, ya pasó a fantasear, a entrar en una ficción política. También es cierto que soy muy aficionado en general a la ficción política, ¿no? Una de las primeras novelas y obras en ficción política que siempre me interesó fue 7 días de mayo, y que es como un poco precursora a todo el cine y a toda la literatura posterior que nos ha llegado de ámbito político, ¿no? De intrigas políticas al más alto nivel, en los gobiernos de diferentes países. Por principios el americano es el que más nos ha traído siempre, ¿no? Las intrigas en la Casa Blanca, el ala oeste de la Casa Blanca. Bueno, pues esto sería una especie del ala oeste de la Casa Blanca en una monarquía de capa y espada, en una corte de capa y espada, trasladado a la actualidad del siglo XXI. ¿Cómo ha sido la tarea de documentación? Pues es ardua. Esta es la parte técnica. A ver, a mí lo que más me gusta de la literatura es la parte creativa. La parte técnica, desde lo que es la documentación y la preparación del entorno. Tienes que documentarte, tienes que leer mucho, ver mucho, buscar toda la información posible de los escenarios en los que vas a situar la acción, conocer los propios escenarios o documentarte sobre ellos lo más posible, y las circunstancias y los colectivos que puedan participar en esa acción, ¿no?
documentar todo eso pues lleva un tiempo, es una parte técnica, y después, después de la fase creativa, la siguiente parte técnica, que es controlar que la obra que has escrito, ponerla en bonito y ponerla literariamente en un formato que sea agradable y que sea comprensible y agradable al lector, claro. Luis, si me tuvieras que convencer de que me comprara un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI, ¿qué me dirías? Te diría, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no leer más en vez de ver series de televisión a todas horas? Y desde luego, en cualquier caso, porque leer siempre es maravilloso. Leer nos transporta a mundos de fantasía o mundos paralelos en los cuales puede suceder cualquier cosa, y nunca se sabe cómo va a terminar una historia en una novela o en un thriller, ¿no? Y esa emoción de mantener esa intriga y esas expectativas siempre es enriquecedor. Yo creo que en sí cualquier obra, cualquier novela, cualquier libro nos va a enriquecer, y desde luego un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI tiene todos los elementos para entretenernos y para pasar un buen rato. Y Luis, ¿cómo está siendo tu experiencia con tu sello editorial? ¿Cómo, perdona? ¿Tu experiencia con tu sello editorial cómo está siendo? Es muy positiva. Yo creo que Caligrama, que es una de las filiales de Penguin, es una editorial seria. Trabajan, yo estoy muy contento en cómo te ayudan, tanto en los consejos que te dan. De hecho, en esta obra me ayudaron mucho en cuanto a contextualizar los personajes, que no dejan de tener, aunque sean ficticios, no dejan de poder llegar a identificarse en la realidad, y bueno, pues hay que tener mucho cuidado en algunos aspectos. Y después tanto los diseñadores, los maquetadores, es gente que te escucha, que trabaja, que te tiene en cuenta, y yo creo que es muy positiva. Y Luis, ¿qué te parece que Publishers Weekly dé voz a autores que venden millones de libros, a premios Planeta, y también a otros autores como tú, que tienen talento pero que todavía no tienen ese impacto tan grande? ¿Qué te parece? Hombre, me parece fundamental. Yo te diría que es el motivo de que hoy esté aquí, porque yo vivo en León, entonces he tenido que venir a Madrid, es precisamente por vosotros, porque creo que el trabajo que hacéis es importante, que nos dais una oportunidad, obviamente, a los escritores que tienen un nombre y que no necesitan vender libros per se, pues ya están ahí, pero que aquellos que queremos tener lectores, porque en definitiva, si vender pues es un tema editorial, yo lo que quiero es que lean, que la gente lea un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI, ¿no? El que nos ayudéis a promocionarnos y que sea una firma la vuestra tan amplia como para que nos conozca mucha gente, siempre es positivo y es un espaldarazo importante. Y Luis, ¿cuál es la opinión que más te ha emocionado sobre un plebeyo en la corte de Luis Felipe VI? ¿Perdona? ¿Cuál es la opinión o la reseña que más te ha gustado? A ver, fíjate, compararlo con un, que bueno, es un defecto y es una virtud, depende de cómo se quiera ver, compararlo con un guión de cine. Es decir, mi literatura tiene un toque, se apoya mucho en los diálogos, en contar historias a través de los diálogos de los personajes, con lo cual es un formato muy cinematográfico. Y sí me ha gustado que me comparen con escritores que son directores de cine, que han hecho cine, ¿no? Luis, muchas gracias por atender a Publishers Week en español, enhorabuena por tu libro y bienvenido a la Feria del Libro de Madrid. Muchas gracias a vosotros.